Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 1 al 8. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 51 y el responsorio es: confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré, siempre gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Confío para siempre en el amor de Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy empezamos a leer de la carta de San Pablo a los Colosenses, una carta que muy probable Pablo escribió desde su encarcelamiento en Roma. Hay unos comentaristas de las cartas de San Pablo que dicen que quizás
la escribió desde Éfeso, estando preso también ahí en Éfeso. O quizás en la parte norte de Israel, donde también estuvo preso en su ida hacia Roma. Pero la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que es muy posible de que fue desde Roma, donde estaba preso, que escribe esta carta. Y ahora, ¿por qué escribe esta carta? Bueno, la escribe porque Epafras, que fue un discípulo de Pablo en Éfeso, cuando Pablo duró casi 3 años formando la comunidad de Éfeso, ahí evangelizó a este discípulo suyo, Epafras. Y después Epafras llevó el evangelio a Colosas. Y parece que trabajando con la comunidad de Colosas, Epafras se topa con un problema entre los hermanos de esta comunidad cristiana. Parece que surge un problema por parte de judíos y gnósticos o paganos que estaban promoviendo pues la creencia de ángeles y otras potestades que controlan el universo, controlan los planetas y que también determinan el destino del ser humano. Ahora, entre los judíos, la creencia en ángeles era muy conocida, pero el problema que Epafras y que Pablo tienen con esto es de que esta creencia de potestades o ángeles que controlan el movimiento de los planetas, de las estrellas y que por tanto pues también impactan el destino del ser humano, de que esto quizás estaba en conflicto con la primacía de Jesucristo sobre toda la creación. Y por eso es en esta carta a los Colosenses donde Pablo, tomando en cierta manera la teología del Evangelio de Juan, donde habla de la preexistencia de Cristo en el tiempo y que por medio de la palabra Dios lleva a cabo la creación y que por tanto, porque Cristo preexistía en el tiempo y por medio de él se llevó a cabo toda la creación, entonces no se puede poner en duda la primacía de la autoridad y poder de Jesucristo sobre toda la creación. Y este es uno de los argumentos que Pablo desarrolla en esta carta a los Colosenses. Se cree de que los que promovían estas creencias de ángeles y potestades celestiales que controlaban los cuerpos celestes, pues que por una parte eran promovidas por algunos judíos cristianos y otros paganos cristianos que se inclinaban hacia el gnosticismo, que fue una herejía que causó muchas divisiones en la iglesia primitiva. Y Epafras pues viaja a Roma, donde va y le cuenta a Pablo sobre esta dificultad que están viendo en la comunidad. Y Pablo entonces escribe esta carta a los Colosenses después de recibir la visita de Epafras y de que Epafras le contara la situación de la comunidad. Quizás Epafras no se sintió capaz de combatir esta herejía y estas nociones de ángeles y potestades celestiales que impactan el destino del ser humano. Y por eso Pablo aquí, en esta carta, pues la dirige precisamente enfocando esta problemática. Y muchas de las cartas, la mayoría de las cartas de Pablo son escritas porque ya sea le han hecho alguna pregunta o está respondiendo a una problemática, a una dificultad en la comunidad a quien dirige estas cartas. Sabemos de que Pablo no fue quien evangelizó esta comunidad y aquí en esta carta se nos dice de que fue Epafras. Ya como lo he mencionado antes, Epafras fue un discípulo de Pablo en Éfeso, donde Pablo permaneció casi por 3 años evangelizando esa comunidad. Y después Epafras es quien lleva el evangelio a esta ciudad de Colosas. Bueno, pasemos ahora a la lectura propia de hoy. Empieza: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios.
Y aquí tenemos claramente cómo Pablo se autoidentifica, autodefine. Es apóstol, y aunque no fue uno de los originales que convivieron con Jesús, Pablo se autoidentifica como tal, con la autoridad apostólica que también los apóstoles que convivieron con Jesucristo recibieron. Pablo fue formado por Cristo mismo y particularmente desde esa experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco, donde se lleva a cabo su encuentro con Cristo resucitado, y ahí empieza pues su nueva vida en Cristo. Así que Pablo se autodefine como apóstol. Dice, por voluntad de Dios, no por voluntad suya, fue Dios quien lo llamó en Jesucristo. Y esto es algo que Pablo repite constantemente, de que no fue voluntad de él, que su enseñanza de Cristo no es algo que él se ha inventado o que ha recibido de otros, sino que fue Cristo mismo quien lo llamó, fue Cristo mismo quien le reveló las verdades del Evangelio y de Cristo mismo que ahora él predica. Y de ahora menciona a su compañero Timoteo, pues es muy posible que Timoteo esté también junto con Pablo, ya sea en la cárcel o visitándolo. Si nuestro hermano, les decíamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Aquí Pablo hace referencia a Dios como Padre y que por tanto, como se tiene un mismo Padre, pues en todos en Cristo hemos sido adoptados como hijos e hijas amados de Dios. Así que es esta referencia de Dios como Padre nos hace a todos, y a Pablo y también a los hermanos de Colosas, como hermanos en Cristo. Ustedes, los hermanos santos, o este es otro nombre que también Pablo utiliza regularmente para identificar a los que son parte de la comunidad cristiana como santos. No porque sean santos, sino porque el término santos los identifica como parte del pueblo santo de Dios y fieles en Cristo que viven en Colosas. Así que aquí se nos dice claramente a quién va dirigida esta carta. En todo momento damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la introducción, Pablo se autoidentifica, o sea, que él es el autor. Y después de hacer la introducción, vienen estas palabras que son parte de la estructura clásica de la tradición epistolaria de aquellos tiempos. Se hace la introducción, quién es el autor, quién es el que escribe, quién es el que manda la carta, y después la acción de gracias por aquellos a quien Pablo está dirigiendo esta carta. Y esto es algo común que tenemos en la mayoría de las cartas que Pablo escribe. Dice, en todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. Dice, hemos tenido noticia, y la noticia que le llegó a Pablo fue por medio de Epafras. Ya les mencioné el que fue discípulo de Pablo y que fue el quien llevó el evangelio a esta ciudad de Colosas. Dice, a esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. Aquí, de la esperanza que habla, pues es de la segunda venida de Jesucristo, y que compartirán en esa victoria que Dios ya ha ganado para ellos en Jesucristo, y que en la segunda venida de Jesucristo, pues esto será llevado a su culmino, a su fin, en un evento glorioso, donde todo el poder y toda autoridad se le dará a Jesucristo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el evangelio de la verdad, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. ¿A qué don gratuito se refiere? A la salvación, que es un don de Dios, de que no es el hombre quien se ha ganado la gracia, la salvación, es una iniciativa de Dios en Jesucristo, y que por tanto es un don de Dios, de que el hombre por sí mismo no puede salvarse. Así que aquí, con estas palabras,
Pablo resume de una forma muy simple y sencilla, ¿no? De que la fe en Cristo es un don de Dios, es una gracia de Dios, por iniciativa de Dios. No fue el hombre que subió al cielo para bajar a Dios, es Dios que por iniciativa, por amor a su creación, por amor a sus hijos e hijas, sí hizo uno con nosotros en Jesucristo para salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Todo esto va incluido en estas palabras de Pablo. Dice, así lo aprendieron de Epafras. Aquí ya finalmente nos menciona a Pablo, de quién fue el fundador de esta comunidad, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Cristo. Y Pablo dice estas palabras porque conoce a Epafras. Él mismo fue quien lo evangelizó y lo formó. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Así que Pablo afirma lo que Epafras llevó a cabo en ellos, de compartirles el Evangelio y de formarlos en la fe, y también del crecimiento que ahora siguen ellos y que por lo que Pablo ha escuchado de que están comprometidos para seguir la vida en Cristo que han recibido por medio de la fe. Otro punto muy interesante que se me olvidó comentar es donde dice, desde el día en que los escucharon y tuvieron conocimiento, que está dando fruto creciente en todo el mundo, dice Pablo. Y por todo el mundo, Pablo se refiere pues al imperio romano de aquel entonces. La mayoría de la gente de aquel entonces no viajaba mucho, así que para ellos el mundo era una noción muy reducida, pues quizás estaba limitada a la región donde ellos vivían, donde ellos crecían, ¿no? Eran pocos los que verdaderamente tenían la disponibilidad y capacidad de viajar más allá de sus pueblos, más allá de sus regiones, ¿no? Quizás los comerciantes tenían esa posibilidad. Pero aquí Pablo les quiere dar a entender que la fe que ellos comparten, pues está también siendo vivida, recibida y creciente en muchas otras ciudades y pueblos donde los siervos de Cristo han llegado. Cuando dice que está dando fruto creciente en todo el mundo, les quiere dar a entender a los hermanos de Colosas que no son los únicos, que en Jerusalén, que en Macedonia, que en Grecia, en Corinto particularmente, y a otras partes de lo que hoy en día es Turquía, ya también comparten esta fe y que son partes de una iglesia, de una comunidad, de una familia creciente. Así que esto lo une a los hermanos de Colosas a una comunidad mucho más grande que ellos y que va creciendo por la acción del Espíritu Santo que ellos también han recibido. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es la continuación del Evangelio de Lucas, capítulo 4. El lunes empezamos leyendo este Evangelio de Lucas, donde Jesús va a su pueblo de Nazaret y donde declara su misión como Mesías, como el Hijo de Dios, cuando se le da a leer del libro del profeta Isaías. Es muy mal recibido porque la gente de su mismo pueblo pues simplemente no cree en él, porque piensan que lo conoce, porque saben que creció entre ellos, ¿no? Y esta escena en el Evangelio de Marcos pues es mucho más fuerte, porque en Marcos nos deja claro de que hay una cerrazón de mente y de corazón y un rechazo rotundo de Jesucristo. Aquí, en este Evangelio de Lucas, no es tanto, solamente nos hace ver hacia el final de este Evangelio que después de que Jesús critica la falta de fe de su propio pueblo, pues el pueblo mismo se levanta en violencia y quieren matar a Jesús. Y después el final de este Evangelio nos pone esas palabras impresionantes que ojalá nunca tampoco nos pasen a nosotros, y que Jesús se aleja de su gente, de su pueblo, tristemente, ¿no? Porque su pueblo cierra sus ojos, cierra su corazón, cierra su mente a la presencia de Dios mismo en Jesucristo porque piensan que lo conocen, ¿no?
Y eso también nos puede pasar a nosotros cuando pretendemos que lo conocemos, cuando reducimos a Jesús a nuestras expectativas, a nuestras nociones, ¿no? Y qué triste sería que también Él se aleje de nosotros por nuestra cerrazón, por nuestra dureza de corazón. Pues después de que Jesús sale de Nazaret, se va a Cafarnaún, donde se instala en la casa de Pedro y Andrés, que son pescadores y viven ahí en Cafarnaún. Y parece que la casa de Pedro y Andrés se convierte en el centro de Jesús cuando lleva a cabo sus misiones dentro del territorio de Galilea. Así que es ahí en la sinagoga de Cafarnaún donde lo encontramos al principio de este evangelio. Dice, en aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Así que ya en el evangelio de ayer, martes, escuchamos cómo Jesús sanó a un poseído estando él predicando en la sinagoga. Y después de terminar esa enseñanza en la sinagoga, sale de la sinagoga y se va a la casa de Simón Pedro. Y ahí se encuentran con la noticia de que la suegra de Pedro está enferma y le piden a Jesús que haga algo por ella. Jesús va y se pone de pie a un lado de ella y se dirige su palabra, dirige su autoridad a la fiebre. La fiebre aquí es vista como un personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mentalidad de los tiempos de Jesús, el demonio era visto como la causa de todo mal, tanto físico, moral o de posesiones. Así que si la causa de toda enfermedad o mal moral o posesión es promovida por la presencia del demonio o del espíritu del maligno, pues entonces Jesús se dirige a esta fuerza que causa el mal, que causa la enfermedad, que causa el estado moral de la persona o la posesión, para expulsarlo, para alejarlo de la persona, y al expulsarlo, pues entonces se promueve la salud, se promueve el estado de armonía y de paz en la persona. Y es aquí lo que Jesús está haciendo cuando, de pie a un lado de la suegra de Pedro, le dice, se dirige directamente a la fiebre, la personifica y la expulsa. Su palabra de autoridad, disipa la fiebre, y después la suegra de Pedro es regresada a la salud. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente? Se pone a servir, la hospitalidad. Así que aquí vemos uno de los resultados de la gracia que Dios derrama sobre aquellos que son visitados por Dios, que la gracia de Dios siempre es para uno, y que también por medio de uno, por medio de aquel que recibe la gracia, también otros se beneficien. Y aquí, en este caso, el resultado de la sanación de la suegra de Pedro, pues entonces produce el servicio de hospitalidad a aquellos que están en la casa de ella, ¿no? Así que esto es un detalle que hemos también de apreciar, ¿no? Que toda gracia que viene de Dios nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros, y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Y aquí la suegra de Pedro pues modela esta realidad y las consecuencias de la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Dice, al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. Aquí estas palabras tienen detalles muy interesantes. Dice, al meterse el sol. ¿Por qué al meterse el sol la gente empezó a movilizarse para llevarle los enfermos a Jesús? Porque aún estaban dentro del tiempo del sábado. Y según las normas, las prescripciones de guardar el sábado, es de que en el sábado no se podía hacer ningún tipo de trabajo, no se podía cargar nada, no se podía hacer ningún esfuerzo físico. Por ejemplo, caminar
más de media milla o de cargar alguna cosa o cualquier trabajo físico era impedido por las prescripciones de guardar el sábado. Así que la gente desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol el sábado eran las 24 horas del sábado, y en ese periodo no se podía hacer ninguna actividad. Por eso esperan a la caída del sol, o sea, al meterse el sol del sábado, cuando se cierra el tiempo de guardar el sábado, y entonces ya la gente se empieza a movilizar. ¿Y qué es lo primero que hacen? Van y le llevan a los enfermos a Jesús, porque ya entonces las leyes, las normas, las prescripciones del sábado ya no se aplican. Así que uno puede imaginarse que en cuanto cae el sol, cuando se mete el sol, la gente empieza a salir por todas partes y se van acumulando, se van congregando en torno a la casa de Pedro y Andrés. Y ahí le llevan los enfermos. Imagínense la impresión de Pedro y Andrés y todos en torno a esa casa, ¿no? Y esta multitud de gente, ¿no? Pues Jesús, movido por la necesidad, movido por el amor y la compasión de Dios, pues los atiende en su capacidad de encarnar en él mismo el amor, la compasión, la misericordia de Dios, y sana a cuantos les traen a él. Y algunos son librados de demonios, dice, y al salir los demonios decían: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Aquí el demonio le dicen que es el Hijo de Dios, un título que Jesús nunca se aplica a sí mismo. El título que Jesús constantemente utiliza para sí mismo es el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. Y algunos críticos, algunos comentaristas dicen que quizás Jesús no utiliza este título de Hijo de Dios o Mesías para autoidentificarse, porque las nociones que ya circulaban en su tiempo acerca del Hijo de Dios y del Mesías, pues no coincidían en cómo él se autoentendía, autodefinía. Y para que la gente no tomara las nociones que ya circulaban acerca de quién y cómo iba a venir el Mesías, pues él mejor prefería que la gente, y particularmente estos endemoniados que están siendo sanados, que no dijeran nada, para que la gente no se entusiasmara y se llenaran de las expectativas erróneas que ellos tenían, que no encajaban con cómo Jesús se entendía a sí mismo. Así que por eso los calla, por eso les prohíbe que hablen acerca de él. Y también el hecho de que los endemoniados utilizan el nombre de Jesús también es para impedir de que puedan pensar de que utilizando el nombre de él puedan tener autoridad y control de él, puesto que era una noción común de aquellos tiempos de que el saber el nombre de Dios le da a uno autoridad sobre Dios. Una noción común de aquellos tiempos. Después, al siguiente día, Jesús por la mañana se va a un lugar solitario para estar en oración y la gente lo busca, ¿no? Lo busca porque quieren retenerlo, ¿no? Quieren que siga sanando, ¿no? Pero Jesús no se entiende a sí mismo simplemente como un sanador, como un curandero, ¿no? Y esto es lo que la gente lo quiere hacer de él. Para Jesús, la misión principal que Dios le ha dado es de proclamar el reino que Dios está inaugurando en él mismo, ¿no? Las sanaciones, los milagros, la expulsión de demonios son testimonios, son testigos tanto de la identidad de Jesús como la autoridad de él, que viene de Dios Padre. Así que reducir a Jesús como a un curandero, a alguien que hace milagros, es una distorsión de cómo Jesús se entiende a sí mismo. No son los milagros el centro de su misión, es el reino de Dice,
y la gente lo quiere retener, pero Jesús dice, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado, para eso he sido enviado. Jesús no viene para sí mismo, no viene por sí mismo, viene porque Dios Padre lo ha enviado. Jesús constantemente siempre apunta a aquel que lo ha enviado, a Dios Padre. Y esto es muy significante. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Muy bien, hermanos, pues un evangelio muy interesante donde se nos da los comienzos de la actividad misionera de Jesucristo mismo aquí en la región de Galilea. Y que estando aquí en Cafarnaúm, que pasa a ser, en cierta manera, el lugar céntrico de donde Jesús va y viene. Que después desde aquí, de esta región, se irá encaminando hacia Jerusalén. Y particularmente en el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez. Así que desde aquí vamos a empezar a ver el caminar de Jesús, el dirigirse hacia Jerusalén. Solamente una vez. ¿Para qué? Para cumplir lo que las profecías decían de él, que tenía que llegar a Jerusalén y ahí será arrestado, será condenado y ahí morirá. En los otros evangelios Jesús va y viene un par de veces, particularmente en el evangelio de Juan, Jesús va y viene por lo menos 2 o 3 veces, pero en el evangelio de Lucas Jesús va a Jerusalén solamente una vez. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.